el blog del terror, presenta Melodía de las sombras, el pacto de Elena. En el rincón más oscuro de una tienda de antigüedades, donde la luz del día parecía temer adentrarse, una partitura olvidada aguardaba su destino en silencio. Los años habían despojado a sus hojas de su juventud. El papel amarillento se aferraba a la vida en medio del polvo y el abandono. Pero aquella partitura, con sus notas marchitas y su misterioso origen, estaba destinada a cambiar el curso de una vida. En el corazón de la pequeña ciudad vivía Elena, una virtuosa del violín cuya alma estaba atormentada por la ansiedad y la depresión. La música era su refugio, un santuario donde las notas podían ahogar los susurros inquietantes de su mente. Aquella tarde, mientras Elena tocaba en la calle, una tarde de domingo, alegrando el día de las personas que pasaban por allí, empezó una tormenta muy fuerte con relámpagos. Todos en la calle corrieron a ocultarse de la lluvia. Elena empezó a correr, y al final de un callejón entró para escamparse en una modesta y escondida tienda de antigüedades que nunca había visto, a pesar de pararse a tocar el violín cerca de allí. La lluvia golpeaba las ventanas con tal fuerza que daba miedo el solo hecho de pensar estar afuera. Elena decidió empezar a mirar lo que había allí, y fue cuando encontró una partitura muy extraña. Algo en ella reaccionó, haciéndola desear tocar su melodía. El vendedor, un hombre mayor y arrugado, le advirtió que era una pieza maldita. Elena sonrió y con una dulce voz dijo: «Pues me la llevo», colocando sobre el mostrador algunos billetes que había ganado durante el día. El vendedor le dijo: «Si tanto es tu valentía, te la regalo, solo si jamás vuelves aquí». Elena, consternada, aceptó. Cuando el agua cesó, y una vez en su casa, se sirvió un café para el frío. Sacó la partitura de su bolso, le quitó un poco el polvo, la abrió y bien tocó las primeras notas en su violín. Sintió como su alma se salió de su cuerpo, y una melodía siniestra y melancólica llenó la habitación mientras todo se ponía oscuro. De la nada, una voz inquietante y con mucho deseo le susurró en su oído izquierdo órdenes imposibles de resistir. Aquella voz hablaba de rituales olvidados, de oscuras ceremonias que habían perdido su eco en el tiempo. Elena se vio arrastrada por una tormenta musical de la que no podía escapar mientras veía imágenes en su mente de muchos siglos atrás. Su cuerpo se movía solo, y no podía detenerlo para dejar de tocar, y a medida que ella seguía, la partitura cobraba vida en su violín. La habitación se llenaba de sombras inquietantes y apariciones etéreas. Espíritus ancestrales de seres vampíricos y demoníacos, atados a la partitura maldita, surgieron de la penumbra. De la nada se fijó en un solo ser, que estaba en una esquina parado. Sus ojos hambrientos y rojos la miraban fijamente, mientras los susurros incomprensibles llenaban el aire, la dominaban. Este ser acortaba distancia entre ambos. Ella podía ver cómo de su boca salían dos colmillos largos y afilados, mientras este ser se saboreaba con su lengua los labios. Elena estaba atrapada en una pesadilla de su propia creación, mientras algo o alguien se le acercaba y no podía dejar de tocar, mientras cada vez más desataba el poder de la partitura. El mundo a su alrededor se convirtió en una pesadilla. Fue tanto el shock en su mente que de la nada se desmayó. Su cuerpo inerte cayó al suelo con un eco sordo. Justo antes de quedar inconsciente, sintió una respiración en su cuello, y como algo húmedo, pasaba por su mejilla. Cuando Elena recobró el conocimiento, se halló en su apartamento, rodeada de un silencio que parecía devorar el sonido. La partitura, la fuente de su tormento, había desaparecido, como si el viento de la noche la hubiera borrado del mundo tangible.
El violín yacía a un lado, silente y en paz, como si también hubiera sufrido el oscuro hechizo que la envolvía. Su corazón palpitaba con tanta fuerza que ella lo escuchaba en toda la habitación como si le martillaran la cabeza. La inquietud la carcomió. La necesidad de entender lo que había sucedido la impulsó a una investigación frenética. Pero cuando regresó a la tienda de antigüedades, ésta había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La desesperación se aferró a su corazón, pero su determinación la llevó a la biblioteca local. Allí, entre los libros polvorientos y los ecos de conocimiento olvidado, Elena encontró un antiguo tomo con un título que heló su sangre: Melodía de las sombras, el mismo nombre de la partitura. Las páginas del libro, amarillentas y resecas, contaban una historia de terror que se remontaba a un siglo atrás. En aquel entonces, el pueblo había sido un nido de secretos oscuros, donde una secta de vampiros había extendido sus sombras sobre los habitantes. Las canciones escritas en la partitura maldita eran himnos oscuros que invocaban a los vampiros y les otorgaban poder a quienes realizaban la invocación a cambio de sacrificios. Elena se dio cuenta de que había desatado una antigua maldición que había perdurado a lo largo de las décadas. Mientras profundizaba en su investigación en la penumbra de la biblioteca, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una voz siniestra y macabra se insinuó en su oído izquierdo, susurrando con una malicia escalofriante: «No deberías estar leyendo eso». La sorpresa y el miedo la dejaron paralizada. No pudo emitir ni un solo grito. Lentamente, giró la cabeza para encontrarse con la figura del sheriff Ryan, quien estaba doblado de risa. «Te asusté, ¿verdad?», rió el sheriff, con sus ojos brillando con una diversión retorcida. Él le preguntó: «¿Qué haces aquí tan sola, Elena?». Elena, aún bajo el impacto y sin aire, logró balbucear: «Tenía curiosidad por una leyenda que me contaron ayer en el parque», con la voz temblorosa y un sudor frío. El sheriff se sentó a su lado y con su mirada seria y fija en la portada del libro respondió: «Ah, la historia de los vampiros en los túneles subterráneos. Es algo que solía asustarnos cuando éramos jóvenes, pero a medida que creces, aprendes que son solo cuentos de miedo», dijo con una sonrisa sardónica. Elena, inquieta y aún perturbada por los hechos recientes, le respondió: «Sí, lo he estado hojeando. Parece interesante». El sheriff asintió, pareciendo menos amenazante. «Podría decirse que tuve una época en la que fui bastante obsesivo con esas leyendas, pero eso ya pasó, al igual que te pasará a ti. Espero». «Cambiando de tema, Elena, necesito que me acompañes a la comisaría. Encontramos el cuerpo de tu vecina Margot y de sus 2 hijos en su casa, lamentablemente sin vida. Creemos que quizá podrías contarnos si viste algo anoche o esta madrugada». Elena, con un nudo en la garganta y en shock, se fue con el sheriff a la comisaría. Durante el trayecto, notó algo extraño. El sheriff parecía inquieto y evitaba cruzar la mirada con ella a través del retrovisor, algo que Elena encontraba desconcertante. Mientras caminaban por los pasillos fríos y mal iluminados de la comisaría, Elena se sentía abrumada por la situación, pero al tiempo sentía miedo, una sensación que era extraña para ella. Una vez en la sala de interrogatorios, Elena se encontró frente a otros agentes de policía que comenzaron a hacerle preguntas de manera un tanto ruda. Le pidieron detalles específicos sobre lo que había visto y escuchado, y cada vez que Elena intentaba dar más información, parecían hacerle preguntas más agresivas. Ella, asustada y confundida, les explicó que no sabía mucho más que ellos. El sheriff, que estaba observando el interrogatorio desde la puerta, parecía cada vez más ansioso y preocupado. Elena notó que el rostro del sheriff se había vuelto pálido y sus manos temblaban ligeramente.
La tensión en la sala era palpable, como si el sheriff estuviera escondiendo algo importante. Elena se preguntaba por qué el sheriff estaba tan perturbado por la situación, y eso la intrigaba mucho. En un giro inesperado, el sheriff se sentó en la mesa de interrogatorios con unos retratos hablados en la mano. Estos mostraban una figura extraña que dejó a Elena desconcertada. Las imágenes eran inquietantes, y su mente hizo una conexión repentina. La figura en el retrato era extrañamente similar a la que ella había visto en la habitación cuando comenzó a tocar el violín. Elena, cada vez más nerviosa y confundida, respondió: «Estaba en mi cuarto, practicando el violín. No sabía nada de lo que estaba pasando hasta que fuiste por mí a la biblioteca hoy». El sheriff parecía escéptico y continuó presionándola. «¿Alguien puede dar testimonio y corroborar tu coartada?» Elena titubeó, tratando de recordar si alguien la había visto esa noche, pero vivía sola y no pudo encontrar una respuesta clara. El sheriff pareció aprovechar la situación. «Escucha, Elena. Estos retratos son de alguien que fue visto cerca de la casa de Margot esa noche. Alguien afirma haber visto a una persona merodeando por allí. ¿Estás segura de que no saliste de casa y lo viste? ¿Has visto a esta persona de casualidad antes?» Elena, ahora sintiéndose acorralada, luchó por encontrar las palabras adecuadas. No quería admitir que había quedado inconsciente gracias a la extraña influencia de la partitura maldita. Su mente regresó al momento en que la figura misteriosa la miró profundamente mientras tocaba el violín, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Se sentía sin aire. Sus pies se pusieron algo inquietos y empezó a entrar en pánico. Internamente su cabeza era un caos recordando todo lo que había visto. El sheriff se inclinó hacia adelante, fijó sus ojos en los de Elena y le dijo: «Elena, te sugiero que seas completamente honesta con nosotros. La situación es grave. Siento que sabes más de lo que estás diciéndonos y no toleraremos ninguna interferencia en nuestra investigación». La advertencia del sheriff tenía un tono inquietante y amenazante, y Elena se sintió atrapada en una red de misterio y paranoia. A medida que Elena continuaba con su testimonio bajo la intensa mirada del sheriff, notó un cambio en la expresión de su rostro. Sus ojos, antes llenos de ansiedad, se endurecieron y adquirieron un brillo peculiar. Fue entonces cuando el sheriff pronunció unas palabras que enviaron un escalofrío por la espalda de Elena. «Espero que entiendas, Elena, que no estamos lidiando con problemas comunes en este pueblo. Hay fuerzas oscuras en juego, y no podemos permitir que se salgan con la suya. Margot tiene 2 incisiones en el cuello, igual que sus hijos. Es como si les hubiesen sacado la sangre por allí». Elena quedó perpleja por las palabras del sheriff. ¿A qué se refería con fuerzas oscuras? ¿Incisiones en el cuello? La mirada del sheriff se volvió aún más intensa, como si estuviera tratando de comunicar algo sin palabras. Antes de que Elena pudiera hacer más preguntas, el sheriff se levantó abruptamente y miró a un costado. «Continúen ustedes», expresó a sus subalternos y salió de la sala. Se dirigió hacia su escritorio, dejando la puerta abierta. Allí, entre viejas fotografías, periódicos y documentos pegados en la pared de un tablón, Elena vio una imagen que la dejó sin aliento. Era una foto antigua, de alguien muy parecido al sheriff junto a varias personas, todas vestidas de manera extraña, con símbolos en sus ropas que le resultaban familiares. Eran símbolos que había visto en la partitura maldita. Elena se dio cuenta de que el sheriff no solo sabía sobre la existencia de los vampiros, sino que parecía estar relacionado con ellos de alguna manera. Era un juego de palabras y señales que ella no había entendido completamente hasta ese momento. El sheriff la miró una última vez antes de cerrar la puerta de la sala, como si estuviera transmitiendo una advertencia silenciosa. Elena entendió que estaba en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás habría imaginado.
La verdad sobre los vampiros estaba a punto de ser revelada. Elena, aún temblorosa y llena de preguntas sin respuesta, una vez la dejaron irse, salió corriendo de la comisaría. La biblioteca parecía ser su refugio en medio de este caos oscuro, y se dirigió allí en busca de respuestas. Se sentó en una banca fuera de la biblioteca, tratando de poner en orden sus pensamientos y asimilar todo lo que había descubierto hasta ahora. Fue entonces cuando notó la presencia de un anciano harapiento que se acercó tambaleándose hacia ella. Parecía estar borracho y desaliñado, pero algo en su mirada tenía un dejo de lucidez. Se sentó a su lado y comenzó a hablarle en voz baja y misteriosa. «Pequeña, has descubierto una verdad que muchos intentan ocultar. Supongo que vienes de donde el sheriff. Es un hombre de apariencia intachable, pero el maldito está involucrado en algo mucho más oscuro de lo que puedes imaginar», murmuró el anciano. Elena, confundida, asustada y cautiva por la extraña conversación, decidió escuchar más. El anciano continuó hablando, con su voz algo temblorosa por la borrachera, pero sus palabras eran claras y llenas de significado. El sheriff, aparentemente recto, ha estado en los rituales siniestros de los vampiros en los túneles subterráneos a cambio de la promesa de inmortalidad para toda la eternidad. Próximamente habrá otro ritual, y algunas monjas vírgenes del convento cercano serán víctimas de sacrificio. Su sangre será servida como ofrenda a los vampiros en sus rituales tenebrosos. Alguien ha liberado estas fuerzas, y el pueblo está condenado a caer en la oscuridad. A cambio venderán la idea de un asesino para encubrir esto. Elena, sin saber si debía creer en las palabras del anciano, preguntó: «¿De dónde obtuviste esta información?». El anciano, sin signos de borrachera o locura en ese momento, se recostó en la silla, miró al cielo, apartó una bufanda que tenía, revelando una cicatriz de mordeduras en su cuello. «Digamos que estoy condenado a vagar por el mundo siendo inmortal hasta que mi creador me saque de este sufrimiento. Parece que nadie me cree por ser el loco del pueblo, pero llevo varios siglos viendo morir a todos y nadie se da cuenta que sigo vivo a pesar de que en la biblioteca hay fotos mías de hace 200 años. Al final, nadie se fija en un viejo que vive en la calle. Puedo vagar de día y de noche, sin morir quemado por el sol. No necesito sangre humana, entonces me alimento de alguna res de vez en cuando. Es una característica rara entre mis hermanos, por decirles de alguna forma a esos animales sedientos de sangre humana. Supongo que es porque estoy conectado a mi creador y puedo ver lo que ve. Y querida, te vi a ti y ellos te quieren, en especial él. Huye mientras puedas». Elena estaba asombrada y perturbada por las palabras del anciano. ¿Era posible que hubiera más personas con conocimiento sobre el oscuro secreto que involucraba al sheriff y a los vampiros? Las respuestas parecían estar a su alcance, pero también la sensación de que estaba en un abismo más profundo de lo que jamás había imaginado. El anciano le insistía, con un suspiro tembloroso, que debía huir, que su dueño la deseaba, pero no como mera comida. Sus palabras eran inquietantes, y su mirada revelaba un terror profundo y un conocimiento más allá de lo terrenal. Quería tocarla, tenerla a su lado. Quería perversiones que ya había visto con otras mujeres y que no quería verlo reflejada en ella. Tu música, tu habilidad para entender e interpretar la partitura, ha desencadenado un apetito en él. Quiere algo más que tu sangre. Quiere tu alma, murmuró el anciano con voz entrecortada. No puedes quedarte aquí. No confíes en nadie, ni el sheriff, ni en mí. Mientras sonreía tenebrosamente. Huye mientras puedas, antes de que sea demasiado tarde. Me daría mucha lástima tener que lastimarte. Allí se dio cuenta que ya no era el anciano el que le hablaba. Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, empezó a correr. Pero mientras se alejaba, las palabras del hombre se volvieron eco en su mente.
se dio cuenta de que no podía seguir allí. Su hogar por 21 años era un lugar construido en mentiras y sufrimiento humano. Empezó a escuchar voces mientras corría, mientras se preguntaba quién más en el pueblo estaba involucrado en este oscuro encubrimiento. ¿Qué otros secretos guardaban las sombras que acechaban en cada esquina? La sensación de paranoia se apoderó de Elena mientras corría por las calles del pueblo, consciente de que no podría confiar en nadie y que la oscuridad la seguía de cerca, esperando su momento para reclamarla. Elena huyó de su pueblo, con el corazón latiendo desesperadamente en su pecho. Corrió sin mirar atrás, sintiendo que la oscuridad de la partitura maldita y su conexión con los vampiros la perseguía como una sombra voraz. Kilómetros de distancia no eran suficientes para escapar de la pesadilla que la había acechado. Elena corría con el corazón desbocado, huyendo de las sombras de su pueblo como si el mismo infierno la persiguiera. La oscuridad de la partitura maldita y su extraña conexión con los vampiros se cernía sobre ella, como un depredador al acecho. No importaba cuántos kilómetros dejara atrás, la sensación de ser seguida no la abandonaba, como si esa maldición la hubiera marcado para siempre. En medio de una carretera solitaria, azotada por una tormenta interminable, Elena caminó durante horas, empapada y temblorosa, hasta que las luces de un camión se detuvieron a su lado. El conductor bajó la ventana, su rostro curtido por el tiempo y la carretera. ¿A dónde vas? Está oscureciendo. Estas carreteras no son seguras por la noche. Hay lobos y osos por aquí cazando. Y créeme, no querrás encontrarte con ellos, dijo con voz grave. Elena, temblando tanto por el frío como por el miedo, respondió con una voz quebrada. No lo sé. Solo quiero llegar lo más lejos posible. El hombre la observó en silencio antes de asentir lentamente. Lo entiendo, dijo con un tono más suave. Yo también huí cuando tenía tu edad. Sube. Conozco un lugar donde puedes empezar de nuevo. Es un viaje largo, pero estarás lejos, muy lejos de aquí. Atrás hay algo de comida y una manta para el frío. A pesar de la advertencia de no confiar en extraños, Elena subió al camión. Durante el trayecto, el hombre, que se presentó como Raúl, le contó historias sobre su familia, su esposa, sus hijos y cómo había llegado a ese país desde México cuando era solo un niño. Había algo inquietante en la calma con la que hablaba, una sensación de que sus palabras escondían más de lo que decían. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo. Raúl se despidió con una sonrisa extraña. Espero que encuentres lo que estás buscando, o que nunca vuelvas a ver aquello de lo que huyes, dijo, y le entregó un pequeño rollo de dinero. Toma, un pequeño regalo para tu nueva vida, antes de desaparecer en la carretera, dejando a Elena sola bajo un cielo que parecía demasiado oscuro, demasiado pesado. Los meses pasaron, pero la distancia no trajo consuelo. La melodía maldita seguía resonando en su cabeza, tan nítida como el día en que la escuchó por primera vez. En su nuevo hogar, Elena tocaba el violín todas las noches, esperando que las notas calmaran su ansiedad. Pero en lugar de eso, sentía que algo se movía en la oscuridad, como si las vibraciones de las cuerdas invocaran una presencia oculta. Los ecos de esa melodía parecían traer consigo sombras que la acechaban en cada rincón. La noche era su peor enemiga. En la penumbra, el aire se volvía pesado, casi palpable, y Elena juraba que ojos invisibles la observaban desde los rincones más oscuros. Los susurros, risas distorsionadas y murmullos maliciosos se filtraban en el viento, llenando la habitación con una atmósfera sofocante de terror. A medida que las semanas avanzaban, la paranoia creció. Los días eran una lucha constante por mantener la cordura, y las noches eran una tortura. Su hogar, antes un refugio, se transformó en una prisión iluminada.
llena de luces que apenas lograban mantener a raya la oscuridad. Pero la luz no era suficiente. Las sombras seguían moviéndose, cada vez más cercanas, cada vez más voraces. El sueño se convirtió en una prisión dentro de otra. Cada vez que cerraba los ojos, era arrastrada a un mundo de pesadillas donde una figura oscura la atormentaba, susurrándole promesas y amenazas. Su voz cargada de deseo y malicia sentía su aliento en su oído, las palabras resonando en su mente. «Vuelve a mí». Elena se estaba desmoronando. La huida había sido inútil. La partitura maldita la había marcado, y su influencia se extendía más allá de las fronteras del pueblo que dejó atrás. Cada noticia trágica que llegaba desde su hogar natal, muertes inexplicables, desapariciones, alimentaba su terror. Sabía que el mal la había seguido, que estaba allí, agazapado en las sombras, esperando el momento de reclamarla. Las voces en su cabeza se hicieron más insistentes, más seductoras. Cada día que pasaba, su voluntad se desmoronaba, hasta que finalmente algo dentro de ella cedió. Y una noche, después de 3 días sin dormir, Elena desapareció sin dejar rastro alguno. Solo quedó una carta, escrita con una caligrafía temblorosa, que decía: «A lo que tanto temí, me encontró. Y descubrí algo que no sabía que buscaba, pero que ahora anhelo. Gracias, Raúl». El pueblo entero quedó conmocionado. Durante semanas se habló de avistamientos de una mujer que vagaba por las carreteras en medio de la noche, sus ojos vacíos, su rostro pálido, siempre tocando una melodía inquietante en su violín. Algunos aseguraban que la habían visto, pero nadie pudo decir con certeza si era realmente Elena, o algo mucho peor, porque lo que sea que encontró la había transformado para siempre. Suscríbete. O tal vez la próxima vez que apagues la luz, escuches algo más que un susurro detrás de ti.